Introducción. Las hojas de cálculo son una herramienta impredecible para realizar cualquier tarea que conlleve un mínimo de gestión. Son muchas las funciones en una hoja de cálculo y en esta presentación hablaremos sobre las funciones más prácticas: formato, filtros y validación. Formatos. El formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamientos y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de las celdas. Estos formatos nos permiten configurar de forma detallada cómo se mostrará la información existente en las hojas. En los siguientes ejemplos se encontrará cómo aplicar, crear, modificar o retirar los estilos existentes en la celda. Formato de los valores numéricos. Excel nos permite modificar la visualización de los números en la celda. Para ello, seguir los siguientes pasos. Primera, seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar el aspecto de los números. Seleccionar la pestaña Inicio y hacer clic sobre la flecha que se encuentra bajo la sección Número. Segundo, se abrirá el cuadro de diálogo Formato de celdas, situado en la pestaña Número. Elegir la opción deseada del cuadro Categoría y hacer clic sobre el botón Aceptar. Al elegir cualquier opción, aparecerá en el cuadro Muestra un modelo de cómo quedará nuestra selección en la tabla. El número muestra las categorías, que es General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, Científica, Texto, Especial y Personalizada. General visualiza la celda exactamente el valor introducido en el formato que utiliza Excel por defecto. Este formato admite enteros, decimales, número en forma exponencial si la cifra no coge por completo en la celda. Número. Contiene una serie de opciones que permite especificar el número de decimales. También permite especificar el separador de millares y la forma de visualizar los números negativos. Moneda. Es parecido a la categoría número, permite especificar el número de decimales, se puede escoger el símbolo monetario como podría ser el signo de peso y la forma de visualizar los números negativos. Contabilidad. Difiere el formato moneda en la que alinea los símbolos de moneda y las comas decimales con una columna. Fecha. Contiene números que representan fechas y horas como valores de fechas. Puedes escogerse entre diferentes formatos de fecha. Hora. Contiene números que representan valores de las horas. Puede escogerse entre diferentes formatos de hora. Porcentaje. Visualiza los números como porcentaje. Se multiplica el valor por la celda por 100 y se le asigna el símbolo de porcentaje. Fracción. Permite escoger entre 9 formatos de fracción. Científica. Muestra valor de una celda en formato de coma flotante. Podemos escoger el número de decimales. Texto. Las celdas con formato de texto son tratadas con texto, incluso si en el texto se encuentra algún número en la celda. Espacial. Contiene algunos formatos especiales como pueden ser el código postal, el número de teléfono, etc. Personalizada. Aquí podemos crear un nuevo formato. Además, en la cinta de opciones Formato disponemos de una serie de botones que nos permiten modificar el formato de los números y de la forma más rápida. Alineación. Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados o orientados de una forma determinada. Para cambiar la alineación de los datos de nuestra hoja de cálculo, se pueden seguir los siguientes pasos. Primera, seleccionar el rango de las celdas al cual queremos modificar la alineación. Hacer clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Alineación. Segunda, aparecerá la ficha de imagen.
Elegir las opciones deseadas y pulsar el botón aceptar. Las opciones de las fichas es alineación del texto horizontal, que trae las siguientes opciones: general, izquierda, centrar, derecha, rellenar, justificar, centrar en la selección, distribuido. La siguiente opción es la alineación del texto vertical, que trae las siguientes opciones: superior, centrar, inferior, justificar y distribuido. La siguiente es orientación. Nos permite cambiar el ángulo del contenido, ajustar texto, reducir hasta ajustar, combinar celdas, dirección del texto. Fuente. Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo cambiando la fuente, el tamaño, estilo y color de los datos de una celda. Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, podemos utilizar los cuadros de diálogo o la banda de opciones. Primer paso. En la pestaña Inicio, haz clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Fuente. Se abrirá el cuadro de diálogo, formato de celdas y más concretamente la pestaña Fuente. Segundo, una vez elegido todos los aspectos deseados, hacemos clic sobre el botón Aceptar. Conforme vamos cambiando los valores de la ficha, aparece en el recuadro Vista Previa un modelo de cómo quedará nuestra selección de la celda. Es muy útil a la hora de elegir el formato que más adapte a la que queremos. En las opciones del formato fuente nos muestra la fuente, los tipos de letras, el estilo, y en este es el normal, cursiva, negrita, negrita cursiva. El tamaño, dependiendo del tipo de fuente elegido, el subrayado. Observa cómo la opción activa es ninguno, el color, pues el color está activo en automático, los efectos, fuente normal. Y la cinta de opciones en forma más rápida nos permite modificar algunas opciones de vistas anteriormente. Borde. Excel nos permite crear líneas en los bordes o lados de las celdas. Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, añadiendo bordes, seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar el rango de celda del cual queremos modificar el aspecto. Seleccionar la pestaña Inicio, hacer clic sobre la flecha que se encuentra bajo la selección Fuente. En el segundo, en el cuadro de diálogo que se abrirá, hacer clic sobre la pestaña Borde. Aparecerá el cuadro del diálogo de la derecha. Elegir las opciones deseadas del recuadro. Una vez elegidos todos los aspectos deseados, hacer clic sobre el botón Aceptar. Al elegir cualquier opción, aparecerá en el recuadro Borde un modelo de cómo quedará nuestra selección de celda. Estas opciones es preestablecidos, que se elegirá una de estas 7 opciones: ninguno, contorno, interior. Borde. El borde se muestran las siguientes opciones: estilo, color. Rellenos. Excel nos permite también sombrear las celdas de una hoja de cálculo para remarcarlas de los demás. Para ello, seguir las siguientes opciones. Formato de celdas. Seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar el aspecto. Primero, seleccionar la pestaña Inicio, hacer clic sobre la flecha que se encuentra bajo la sección Fuente y hacer clic sobre la pestaña Relleno. Segundo, aparecerá la ficha de la derecha y elegir las opciones deseadas del recuadro. Una vez elegidos todos los aspectos deseados, hacer clic sobre el botón Aceptar. Al elegir cualquier opción, aparecerá en el recuadro Muestra un modelo de cómo quedará nuestra selección en la celda. A continuación, se muestran distintas opciones de recuadro: color de fondo y color de trama. En la cinta de opciones disponemos de un botón que nos permitirá modificar el relleno de forma más rápida. Si se hace clic sobre el botón de relleno, se sombreará la celda del color indicado en nuestro caso amarillo. En este caso de querer otro color sombreado, elegir desde la flecha derecha del botón. Aquí nos podrán añadir la trama a la celda. Para ello tendrás que utilizar el cuadro diálogo formato de celdas. Formato condicional.
El formato condicional sirve para que, dependiendo del valor de la celda, Excel aplique un formato especial o no sobre esta celda. Suele utilizarse para resaltar errores para valores que cumplan una determinada condición para resaltar la celda según el valor contenido en ella. ¿Cómo aplicar un formato condicional a una celda? Primero seleccionamos la celda a la que vamos a aplicar un formato condicional. Accedemos al menú Formato condicional de la pestaña Inicio. Aquí tenemos varias opciones, como resaltar algunas celdas dependiendo de su relación con otras, o resaltar aquellas celdas que tengan un valor mayor o menor que otro. Utiliza las opciones barra de datos, escalas de color y conjunto de iconos para aplicar diversos efectos en determinadas celdas. Nosotros nos fijaremos en la opción Nueva regla, que permite crear una regla personalizada para aplicar un formato concreto en aquellas celdas que cumplan determinadas condiciones. Nos aparece un cuadro de diálogo Nueva regla de formato como en el que se muestra en la imagen. En este cuadro seleccionamos un tipo de regla. Normalmente queremos que se aplique en el formato únicamente a las celdas que contengan un valor, aunque pueden escogerse otro diferente. En el marco de editar una descripción de regla, debemos indicar las condiciones que debe cumplir la celda y de qué forma se marcará. De esta forma, si nos basamos en el valor de celda, podemos escoger entre varias opciones, como pueden ser un valor entre un rango mínimo y máximo, un valor mayor que, un valor menor que y condiciones de este estilo. Los valores de las condiciones pueden ser valores fijos o celdas que contengan el valor o comparar. Si pulsamos el botón Formato, entramos en un cuadro de diálogo, donde podemos escoger el formato con el que se mostrará la celda cuando la condición se cumpla. El formato puede modificar el color de la fuente, de la letra, el estilo, el borde de la celda, el color de fondo de la celda, etc. Al pulsar sobre Aceptar se creará la regla y cada celda que cumpla las condiciones se marcará. Si el valor incluido en la celda no cumple ninguna de las condiciones, no se aplicará ningún formato especial. Si pulsamos sobre Cancelar, no se aplicarán los cambios efectuados en el formato condicional. Filtros en Excel. Los filtros pueden ser utilizados para reducir el número de datos en las hojas de cálculo y ocultar partes. Si bien puede sonar un poco como agrupación, el filtro es diferente por la forma en la que te permite calificar y mostrar solo los datos que te interesan. Para crear un filtro podemos utilizar un comando que se encuentra en la ficha de datos dentro del grupo Ordenar y Filtrar, como podemos observar en la imagen. Filtrar los datos de una tabla a un rango. En Excel para mostrar los datos que se desea y ocultar el resto. Una vez que filtre datos en un rango de celda o tabla, puede volver a aplicar un filtro para obtener resultados actualizados o borrar un filtro para volver a mostrar todos los datos. Vamos a filtrar un rango de datos. Para el primer paso, vamos a utilizar el comando filtro que se encuentra en la ficha de datos dentro del grupo Ordenar y Filtrar. Para el paso 2, se va a seleccionar el encabezado de columna, como podemos observar en la imagen. Para el paso 3, vamos a seleccionar filtros de texto o filtro de número y a continuación seleccionar una comparación como entre. Ahí se va a abrir un recuadro que se llama Autofiltro personalizado. Ahí se van a escribir los criterios de filtro y seleccionar Aceptar. Función de filtros. Los filtros y las vistas de filtro te permiten analizar un conjunto de datos en una hoja de cálculo. Puedes usar filtros para lo siguiente: mostrar un filtro específico cuando las personas abran una hoja de cálculo, ordenar datos después de usar un filtro. Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información que queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede ver los datos de venta de una empresa. Para crear un filtro podemos utilizar el comando de filtro que se encuentra en la ficha de datos dentro del grupo Ordenador y Filtrar.
¿Cómo usar los filtros en Excel? Para filtrar la información debemos elegir una columna y hacer clic en la flecha de filtro correspondiente para mostrar la opción de filtrado. Todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno. Para poder hacer un filtro de datos en una tabla, hay que colocar datos en una tabla. Los controles de filtro se agregan automáticamente a los encabezados de tabla. Y el paso 2 sería seleccionar la flecha encabezada de columna, la columna que desea filtrar. Para el paso 2 hay que desactivar el seleccionar todo y seleccionar los cuadros que deseamos mostrar. Para el paso 4 hay que hacer clic en aceptar. La flecha encabezada de columna cambia a un icono de filtro. Seleccione ese icono para cambiar o borrar el filtro. Filtrar por varias columnas. Una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en la pantalla. También podemos utilizar la opción de seleccionar todo para marcar o desenmarcar todos los elementos de la lista. En la imagen número 1 hemos elegido el nombre de Hugo, de manera que el filtro mostrará solamente las filas con dicho nombre. Al pulsar el botón aceptar, se ocultará las filas que no cumplen con el criterio de filtrado establecido. Observa que la flecha de filtro de la columna vendedor ha cambiado para indicarnos que hemos aplicado un filtro. Además, los números de la fila de Excel se muestran con un color diferente, indicándonos que existen filas ocultas. En la imagen 2, si queremos segmentar aún más los datos mostrados en la pantalla, podemos filtrar por varias columnas. En ejemplo, en la anterior filtré las filas que pertenecen a Hugo, pero si además necesito saber las que pertenecen a la región norte y sur, entonces debemos de seleccionar dichas opciones dentro de la fila de la columna región. Al aceptar estos cambios se mostrará solamente las filas que cumplen con ambos criterios. Podemos observar en la imagen 3 cómo han cambiado sus iconos para indicarnos que se ha aplicado un filtro en cada una de ellas. Esto demuestra que es posible crear tantos filtros como columnas que tengamos en nuestros datos, y entre más criterios de filtrado apliquemos, mucho mayor será la segmentación de datos que obtendremos. ¿Cómo quitar un filtro en Excel? Para quitar un filtro aplicado a una columna debemos hacer clic en la flecha del filtro y seleccionar la opción borrar filtro de columna, donde columna es el nombre de la columna que hemos elegido. Esta acción eliminará el filtro de una sola columna, pero si tenemos filtros aplicados a varias columnas y deseamos eliminarlos todos con una sola acción, entonces debemos pulsar el comando borrar, que se encuentra en la ficha de datos dentro del grupo ordenar y filtrar. Al pulsar este botón aceptar se ocultará las filas que no cumplen con el criterio de filtrado establecido. Observa que la flecha de filtro de la columna vendedor ha cambiado para indicarnos que hemos aplicado un filtro. Además, los números de fila de Excel se muestran en un color diferente, indicándonos que existen filas ocultas. Validación. ¿Qué es? Es la función de validación de datos de Excel que ayuda a los usuarios a introducir información acertada y apropiada en una hoja de cálculo. La validación de datos restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda y puede proveer instrucciones al usuario sobre cómo introducir información en una celda. Para crear una regla de validación se hace 3 procesos. En el primer proceso tiene 3 pasos. El primer paso sería seleccionar las celdas que se desea validar. Por ejemplo, seleccionaremos la celda de ventas, como se puede ver en la imagen. Seleccionamos toda la fila. Para el paso 2 hacemos clic en la pestaña de datos. Para el paso 3 hacer clic en el botón de validación de datos. Para el siguiente proceso se tiene 2 pasos, que sería 4 y 5. El 4 es hacer clic en la flecha de la lista permitir. El paso 5 es seleccionar el tipo de datos que se desea permitir, como
cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Para el proceso 3 se tiene 2 pasos más, que sería 6 y 7. El 6 es especificar las reglas de validación de datos. Un tip es la opción de validación que varían dependiendo del valor que se está seleccionando en el campo permitir. El paso 7 es hacer clic en aceptar. La validación de datos se establece para las celdas seleccionadas cuando un usuario intenta introducir datos inválidos. Excel impedirá su entrada y mostrará un mensaje acerca de las celdas que se está restringiendo. Otro tip sería encontrar datos válidos en una hoja de cálculo, hacer clic en el botón Buscar y seleccionar, en el grupo Modificar, en la pestaña de inicio y seleccionar Validación de datos. Las celdas válidas se resaltan. Agregar mensajes de entrada y de error. Es posible evitar problemas de validación de datos configurando Excel para mostrar un mensaje siempre que una celda o rango de celda esté seleccionado. Estos mensajes son útiles cuando otras personas introduzcan datos en la hoja de cálculo. Un mensaje de error aparece cuando se introduce datos que no coincide con la regla de validación. Pasos. 1. Seleccionar las celdas donde se desea que aparezca un mensaje. 2. Hacer clic en la pestaña Datos. 3. Hacer clic en el botón Validación de datos. 4. Hacer clic en la pestaña Mensaje de entrada. 5. Introducir un mensaje de entrada. 6. Hacer clic en la pestaña Mensaje de error. 7. Seleccionar un estilo de alerta de error. Detener. Impide a los usuarios agregar datos inválidos en una celda. Advertencia. Advierte que los datos introducidos son inválidos, pero los usuarios pueden hacer clic en sí para aceptar la entrada de los datos inválidos, no para editarlos o cancelar para eliminarlos. Información. Informa a los usuarios que los datos introducidos son inválidos, pero los usuarios pueden aceptar para que acepten la entrada de datos inválidos o cancelar para eliminarlos. 8. Introducir un mensaje de error. 9. Hacer clic en aceptar. 10. Seleccionar una celda con un mensaje de entrada. Ahora, cuando se seleccione una celda, se muestra el título y el mensaje. Si se ingresa un valor inválido, un mensaje personalizado de error aparece. Conclusión. Los formatos, filtros y validación son importantes conocerlos ya que son herramientas muy útiles. Estos formatos nos ayudan a darle un formato a un grupo de celdas en base a su contenido. En cambio, los filtros nos permiten analizar los datos de forma más rápida y gracias a su validación nos ayudan a decidir qué se puede escribir en una celda determinada. En conclusión, veremos las diferentes funciones de cómo aplicar un formato, filtro y la validación y los procesos paso a paso. Cada uno se engloba y hace cumplir con cada una de las funciones, la manera en la que nos haría más fácil en la contabilidad de números organizados y en la forma en la que nos da información y datos que cumplan con ciertos criterios de cada celda.